El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes, el 7 de agosto del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, no hay gasolina para nadie. En el servicio están Monacas. Yelitza Santaella, gobernadora de esta entidad, dijo que no habrá combustible, sino únicamente para sectores estratégicos. Y otra vez tienden las alarmas por la falta de gasolina en nuestro país. PDVSA, dice el Universal, espera reanudar su producción de combustible la próxima semana. Palito no puede producir gasolina de manera segura, a menos 50% de su capacidad. Además, según la agencia de noticias Reuters, PDVSA cambia acuerdos para incluir envío petrolero en medio de las sanciones. Desde abril, la estatal venezolana ha pactado con clientes nuevos y de larga data acuerdos que la hacen responsable de los costos del envío y en algunos casos de los aranceles. Y como destaca el profesor Francisco Monaldi, por segundo mes consecutivo no hay plataformas petroleras en operación en Venezuela en el mes de julio. Según la agencia Baker Hughes, él asegura 100 años de actividad ininterrumpida de perforación se detuvieron. Varios datos. Leonardo Enrique Morales Poleo fue designado como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, según sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la renuncia de Rafael Simón Jiménez. Ayer hablábamos al respecto. Para, formar parte o iniciar su carrera política de cara a las parlamentarias, según sus propias declaraciones. Cosas que solo ocurren en nuestro país, esto lo decimos nosotros. Además, los pasaportes venezolanos emitidos o caducados antes o durante el 21 de mayo de 2019 serán considerados válidos por 5 años luego de su vencimiento, sin requerir extensión o prórroga para viajar al Reino Unido. Esa información que adelantaba el embajador designado de nuestro país. Además, el embajador designado para Venezuela de los Estados Unidos, James Story, ha pedido más sanciones para quienes operan con Maduro. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. La buena noticia: Brasil espera comenzar la producción masiva de la vacuna de Oxford en el mes de diciembre. Se está habilitando un laboratorio en Río de Janeiro para el desarrollo de todas las fases de la fórmula, con capacidad para 40 millones de vacunas mensuales. Ojalá esto se materialice. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, embajador. ¿Me escucha usted? Bienvenido. Ahora sí, María Alejandra. Un gusto conversar con usted como siempre. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la comunidad internacional. Comentamos con los amigos oyentes y los internautas declaración de James Story, embajador designado de Estados Unidos, designado para Venezuela. Él ha pedido más sanciones para quienes operan con Nicolás Maduro. Quisiera un comentario inicial de su parte. Lo escuchamos. Es sumamente importante esta primera intervención como embajador en propiedad. Recuerden que en la candidatura del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela tuvo un paso adicional al ser designado plenipotenciario, al ser designado embajador. Y el hecho de tomar las funciones como embajador y destacar la posición obedece a dos razones. Una, a que tiene una potestad mayor, ya no es un encargado de negocios, sino un embajador titular, y por otra parte, el contacto que él ha tenido con los parlamentarios, tanto de un partido como del otro, le dan una nueva fuerza, porque evidentemente es el sentimiento
que él ha recogido de esa interpelación para ascender a las funciones de embajador. De manera que es muy importante verlo y que marca un rumbo, un camino que es el que la diplomacia americana está adoptando. Ahora, embajador, sobre este tema, él iba más allá y decía que había que seguir tomando medidas contra los malos actores que operan con el régimen de Nicolás Maduro, incluía a Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. Yo también le pediría su análisis en torno a este tema. Sí, cada vez el panorama geopolítico se ve mucho más claro. Hay la designación de hace un par de días del alto funcionario norteamericano Elliot Abrams, que tenía como su tarea fundamental el tema de Venezuela. No deja el tema de Venezuela, pero lleva también el tema del Irán. Y hemos visto cómo el Irán en los últimos tiempos ha venido tomando un papel protagónico en cuanto a sus relaciones con el régimen en el tema dos países que cada vez representan un mayor dolor de cabeza, porque no se trata solo de que sean barcos que traen gasolina o supermercados o aviones que van y vienen, sino que hay también detrás de eso toda la preocupación por la desestabilización del Caribe y de América Latina por parte de las alianzas entre Irán y Venezuela, y por eso es que el hecho de que tenga estas dos funciones muestra que la preocupación va más allá de una relación bilateral Norteamérica-Venezuela, sino que va también en el contexto de algunos de los aliados, Turquía, Rusia, China, en donde ciertamente y lamentablemente para nosotros el tema de Venezuela se ha convertido en un tema geopolítico de una envergadura que es preocupante. Ayer comentábamos con el profesor Félix Gerardo Arellano la opinión del corresponsal del New York Times en nuestro país, Anatoly Kurmanaev, y él decía en redes sociales que en su opinión muy personal, estas dos funciones asignadas a Elliot Abrams es una señal de que para los Estados Unidos Venezuela estaría perdiendo relevancia. Yo le pediría su comentario al respecto, embajador. Sí, he escuchado esa versión, pero no coincido con ella. E inclusive he tenido alguna posición en contrario. Es decir, el hecho de que Elliot Abrams tenga en su visión dos temas que son dos dolores de cabeza para los Estados Unidos, lo que muestra es que hay una interrelación que existe entre Irán y Venezuela. Ambos están enfrascados en una especie de, comillas, de guerra santa contra los Estados Unidos, de desestabilizar la región, de utilizar los mecanismos de Al-Quds o del Hezbollah en la región, y eso preocupa porque es la incursión de un actor extra regional, extracontinental, que se está moviendo. Ya hemos visto cómo ha desestabilizado la región del Medio Oriente, todos los problemas que ha generado el tema de Irán con países del Medio Oriente, y ahora con este binomio puede ser significativo. Por otra parte, el hecho de que el mismo alto funcionario lleve los dos temas le permitirá concatenarlos. No quiere decir que es comparable la situación de Irán a la de Venezuela, pero ciertamente son vínculos peligrosos y son vínculos que ese funcionario va a ver los dos lados de la moneda, por lo cual yo creo que, bueno, en definitiva, ese informe él se lo llevará a su jefe, que es el secretario de Estado, el señor Pompeo, o podrá llevárselo cuando el secretario Pompeo lo diga al mismo presidente Trump. De manera que yo no creo que debilite la posición venezolana. Lo que hace es un enfoque nuevo en donde el mismo funcionario analiza los dos lados de la moneda. Ahora, embajador, el enviado especial para Venezuela y ahora también para Irán, Elliot Abrams, en una sesión del Senado, adelantaba que el gobierno norteamericano va a mantener su apoyo y reconocimiento a Juan Guaidó, incluso si se celebran elecciones parlamentarias en diciembre en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Él decía, esperamos que la comunidad internacional, el resto de naciones, hagan lo propio. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, el hecho de la forma tan absolutamente irregular se hayan convocado en plena pandemia, en plena
secuestro de los ciudadanos venezolanos en sus casas por virtud del coronavirus, lanzar una campaña política en donde se han tomado medidas absolutamente inconstitucionales. Un Tribunal Supremo de Justicia que se arroga la función de la Asamblea Nacional, el decapitar el liderazgo de los partidos políticos históricos y democráticos del país para constituir a dedo aliados del régimen, establecer mecanismos que ni siquiera los que componía el Consejo Nacional Electoral, la renuncia del vicerrector Jiménez, muestra efectivamente toda la manipulación que un Consejo Nacional Electoral militante tiene, y por supuesto el desconocimiento de este hecho, no solo por parte de Estados Unidos, sino que va a ser un hecho desconocido. La última resolución del Parlamento Europeo ya apunta a un desconocimiento. Esas no son elecciones, estos son selecciones, es la búsqueda de un mecanismo de destrucción de la visión de participación democrática por una imposición. Son como las elecciones de Cuba o como las elecciones que había antes en Europa del Este, en donde los regímenes comunistas, sacaban el 99% de votos o daban la votación que quisieran dar. Y estamos enrumbándonos a esa situación, y por eso la comunidad internacional ve con pavor estas elecciones, entre comillas, manipuladas y que no obedecen a ningún estándar democrático. Ahora, embajador, ¿cree usted que están dadas las condiciones para que el resto de la comunidad internacional asuma la posición del gobierno norteamericano o no de momento? ¿Qué opina usted? Bueno, yo te diría que el tema no es apoyar la posición del gobierno norteamericano, es apoyar a los venezolanos que están buscando una salida, es apoyar a aquellos que quieren acabar con un régimen que ha sido desconocido por más de medio centenar de países democráticos. Son los venezolanos los que tienen que ser artífices de su futuro, y no se trata de seguir a los Estados Unidos o de seguir a la Unión Europea o de seguir a Cuba. Se trata de ver cuál es el apoyo que la comunidad internacional debe darle a los venezolanos que buscan salir de una situación que cada vez muestra un colapso en todos los órdenes, en el económico, en el político, en el social, en el ético, y es como una urgente visión de cambio que es la que los venezolanos quieren, y el respaldo no va a ser a Estados Unidos o a Europa o a Brasil o a Colombia, sino a los venezolanos mismos, que son los actores de su propio destino. Es curioso que lo mencione, embajador, porque hoy, y lo comentábamos con los amigos oyentes, el gobierno británico anunció que los pasaportes venezolanos emitidos o caducados antes o durante el 21 de mayo de 2019 serán considerados válidos por 5 años luego de su vencimiento sin requerir una extensión o prórroga. Yo le pedí un comentario, no sé si se trata de una decisión inédita, otros países han hecho algo similar, pero es sin duda significativo que el gobierno británico tome una decisión como esta, que significa, una especie de espaldarazo a los ciudadanos frente a la actitud asumida por el régimen venezolano sobre los pasaportes y la identificación. ¿Qué opina usted? Es así, es lo que tú dices, es decir, frente al bochorno de un SAIME, de una estructura que está obligada a darle la documentación a los venezolanos, a prorrogar la validez del pasaporte, a dar un pasaporte a los venezolanos, piden elecciones, pero ¿cómo vas a recurrir al SAIME a buscar una cédula de identidad para votar si eso está cerrado? Y no solamente eso, hay un secuestro a los venezolanos. Entonces resulta que el SAIME, en vez de tomar el SAIME esa decisión, decir, señores, estamos tan colapsados que todos los que tienen pasaporte, vamos a darle a todos los venezolanos validez de sus viejos pasaportes por 5 años. No, lo tienen que hacer los Estados Unidos, lo tienen que hacer el Reino Unido, lo tiene que hacer el Brasil, lo tiene que hacer Colombia, lo tienen que hacer organismos internacionales como el ACNUR o la Organización Internacional de Migraciones. Es realmente vergonzoso que el trabajo que tendría que hacer la institución venezolana para los venezolanos sea ante el desastre de tener 5 millones de indocumentados, decirles, mire, la situación es tan dramática en Venezuela que usted no le dan la prórroga de su pasaporte ni su pasaporte, que yo, Reino Unido, yo, Estados Unidos, yo, Brasil, sí le voy a reconocer su pasaporte vencido. Desde ese punto de vista, claro que es algo absolutamente novedoso, porque normalmente
la vigencia la da un Estado que da su pasaporte. Ahora, si ese Estado no le da las posibilidades a los venezolanos para poder utilizar algo que es parte de su identidad, pues los otros tienen que hacer el trabajo que tendrían que hacer los funcionarios venezolanos. Gracias, embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión a propósito de este tema, la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en nuestro país. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. Se me ocurrió una idea bien buena, chico. Y para ejecutarla, lo primero que necesitamos hacer es un trabajo de investigación. De manera que podamos armar el ranking de los países más desarrollados del mundo. No me veas así, chico. Que no he llegado al meollo de mi plan. Y ahora es que se pone bueno. Una vez listo ese ranking, tendremos que acercarnos a los gobernantes de esos países para ofrecerles a Venezuela, en comodato, o arrendársela por un tiempo. Ajá, así como estás oyendo, Mingo. No te asustes, que no estoy promoviendo que nos invadan potencias extranjeras ni nada por el estilo. Es tan sencillo como entregarles Venezuela a los países desarrolladísimos, tipo Alemania, Noruega, Singapur, Suiza, Japón, Canadá o Estados Unidos. Eso sí, en comodato, o en concesión, o en arrendamiento, solo por un tiempito, el que sea necesario para que nos pongan al país como una tacita de oro y a funcionar de nuevo. ¿Tú sabes en qué estado se encuentra Venezuela en este instante? Sería tan sencillo como que ellos se vienen con todo lo que van a necesitar, que se traigan hasta los tornillos, mi amor. Nos ponen todo pepito, ponen en marcha las industrias básicas, todo lo que está dañado, recuperan su inversión, obtienen algunas ganancias. ¿Por qué no? Y cuando se les acabe el contrato, ya tendremos a una camada de venezolanos entrenados y listos para asumir el control de nuestro país. Dije camada, Mingo, no camarada. Cónchale, chico, estás muy chistosito, pero piénsalo y me dices qué te parece mi idea. Ese sí es un plan país, no juegue. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y este 7 de agosto se cumplen 2 años de la detención arbitraria del diputado Juan Requesens. Él, ustedes recordarán, fue apresado por el SEBIN sin orden judicial en agosto de 2018, sin respetar su inmunidad parlamentaria, en compañía de su hermana, lo cual quedó retratado en los videos, en las cámaras de su residencia. Ella fue liberada horas más tarde.
no le permitieron comunicarse con nadie, fue presentado 6 días después de su detención en tribunales. Hasta el día de hoy tiene restringidas las visitas de sus familiares y abogados, y ha sufrido toda clase de vejámenes, incluyendo aquel video que le dio la vuelta al mundo, ustedes recordarán, en ropa interior, que utilizó el propio Nicolás Maduro. Video que, por cierto, nunca figuró en el expediente. De esto vamos a hablar con su abogado Joel García. ¿Perdón? En línea, lo tenemos. Doctor Joel García, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con usted, doctor. Le pediría un comentario acerca de estos 2 años, luego de la detención del diputado Juan Requesens. Ayer informaba en redes sociales que le informaron a las 5:20 de la tarde que la audiencia convocada fue diferida para el próximo martes 11 a las 2. ¿Qué puede decirnos? Sí, la última audiencia que nosotros tuvimos de este juicio, que comenzó el 29 de noviembre de 2019, fue el día 11 de marzo de 2020. Posteriormente se decretó estado de alarma por la pandemia, y desde ese momento hasta este lunes pasado el juicio se había suspendido, estaba paralizado, como está la justicia en Venezuela, y el día lunes en horas de la tarde fuimos notificados que la continuación del juicio oral, pero no público, juicio secreto que se le está llevando al diputado Requesens y a las otras 16 personas, se ha reanudado el día de ayer a las 2 de la tarde. Nos pidieron incluso que acudiéramos mucho más temprano al tribunal por las condiciones de pandemia, de hacernos los chequeos, etcétera. Por cierto, bueno, fuimos a eso de 11:30, 12 mediodía, llegamos allá, y ayer nos tuvieron hasta las 5:20 horas de la tarde, que nos dijeron que la audiencia estaba diferida. Ayer no hubo traslado de ninguno de ellos, ni de los que están en la DGCIN, ni los que están en el ILINOF, tampoco los que están en el SEBIN. Nos mantuvieron durante todas esas horas allí, esperándonos y sin decirnos nada. Entonces, si sabían que no iba a haber traslado, si sabían que no se iba a materializar eso, ¿cuál era el objeto de convocar a esta audiencia? Sin embargo, nos dijeron que estaba diferida por falta de traslado para el día próximo martes 11 a las 2 de la tarde. Entonces la pregunta es, ¿quién ordena el proceso? ¿Quién tiene la autoridad? Pareciera que no es la juez, porque si la juez convocó, se supone que en los cuerpos policiales donde están recluidos todas estas personas deberían acatar la orden de la juez, pero por lo visto no es así. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, porque conversando con el padre del diputado Juan Requesens ayer, el doctor Juan Guillermo Requesens, él calificaba de una tamaña irresponsabilidad convocar a esta audiencia en las actuales circunstancias, tomando en cuenta las denuncias sobre casos positivos de COVID-19 en el helicoide o incluso en la DGCIN. Yo le pediría una opinión y un comentario en torno a este tema y saber si esta información ya ha sido confirmada. Lo escuchamos. Bueno, lo primero es que es irresponsable, por supuesto, convocar a una audiencia así respectivamente y de repente no se da. Yo he sido crítico de que la pandemia pues no puede paralizar de forma indefinida el sistema de justicia. Porque eso de no tener acceso a las actas, es como decir, bueno, aquí se paralizó el tiempo, ¿verdad? Y estas personas siguen presas allí y no sabemos cuándo diablos se le puede salir de allí o cuándo van a seguir su proceso, porque sabemos que paralelamente Iri Varela está otorgando una cantidad de libertades bajo régimen de confianza en los otros centros penitenciarios. Pero los presos políticos, no, los presos políticos tienen un tratamiento totalmente distinto. En el caso del diputado Requesens, por supuesto que es tamaño de responsabilidad si no se cumplan con las medidas de seguridad que se requieren, pues las medidas de bioseguridad que se requieren. Si nos llaman, porque me imagino que van a tener el equipo necesario
que nos van a chequear antes a ver si no tenemos algunas características de este virus, además de las condiciones de salubridad y higiene que debemos observar, el distanciamiento, todo ello, ¿no? Cuando nos convocaron, yo me imaginé de que ya tenían adecuado todo eso, el lugar donde lo vamos a hacer, porque todo se puede hacer siempre y cuando usted guarde ¿cómo se llama? La debida diligencia y la debida seguridad para ello. Ahora, sabemos que, bueno, por la denuncia que hizo el diputado Juan José Olivares, que se llama él, sobre un detenido del CEBIN que está en el clínico universitario, y nos hemos enterado por familiares de personas, porque así lo han manifestado públicamente, incluso personas adeptas a esta forma de gobierno, manifestando que su familiar tenía los síntomas de COVID, y es alrededor de 5 o 6 personas. No hay visita en el Helicoide desde marzo, desde el 13 de marzo no hay visita allá. Entonces quiere decir que ese contagio de estas personas, si es cierto que están contagiados, proviene de los funcionarios o de otros presos que están allí. Ahora, si nos van a convocar al Palacio de Justicia para hacer un parapeto, un simulacro de que la justicia está funcionando, eso es totalmente irresponsable. Ahora, a mí sí me gustaría que termináramos este juicio, porque si no, el diputado lo van a mantener allí hasta que ellos les dé la gana, no al diputado, sino a las 16 personas que están allí. ¿Qué pasa con el juicio? En un juicio oral y público, aunque este no es público, nosotros desnudamos la verdad. La mentira que trae el Ministerio Público cada vez que nosotros interrogamos o contrainterrogamos a esos testigos, expertos, peritos, funcionarios policiales que acuden a la audiencia, ellos quedan cada día más desnudos. Lo que pasó con el caso de Roberto Marrero, que tuvieron que despedir a la juez para que se suspendiera el proceso. En el caso de Requesén son mucho más órganos de prueba, y pensando de que Requesén no se merece estar allí tantos años por algo que no cometió, entonces debemos afrontar el juicio, debemos develar las mentiras en ese momento y hacerlo, pues. La juez no va a tener argumentos como condenar, al contrario, va a tener muchos argumentos como absolver a Juan Requesén. En lo particular, si vas a hacer el juicio, hazlo. Vamos a tomar las medidas o las medidas de seguridad para evitar contagiarnos, pero no nos pongas en esta situación de exponernos a algo sin tener resultados. Vamos a ver este martes qué pasa. Vamos a ver. Pareciera que quiere hacer un parapeto de que sí, que se está convocando, que por el traslado, o sea, buscando excusas cómo dilatar eso y de que de otra manera nosotros no digamos de que la justicia está paralizada en Venezuela. Finalmente, doctor, simplemente recordar con los amigos oyentes, ya adelantábamos algo, la cantidad de irregularidades cometidas desde el momento de la detención del diputado Juan Requesens hoy hace 2 años. Lo escuchamos. Lo primero que hay que señalar, que como el Ministerio Público, porque es muy triste el papel del Ministerio Público, y no solamente en el caso del diputado Requesens, en el caso de Roberto Marrero, en el de Demóstenes Quijada, en casi todos los casos de este matiz político, es bastante triste para un fiscal del Ministerio Público acusar a sabiendas que la persona es inocente. Ellos, o sea, prestarse para ese triste papel. Fíjense que es tan triste ese papel que en el caso de los fiscales que llevan el caso de Requesén, que son los mismos también que llevaron el caso de Marrero y que han llevado cualquier otra cantidad de casos, que son los fiscales estrellas, recientemente fueron sancionados por la Unión Europea y el Reino Unido fue guerra. Bien, parece que perdimos comunicación. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un período reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Ayer, entre otras cosas, conocíamos que, en Venezuela
se registraron cifras récord de COVID-19 muy cercanas a las proyecciones que hizo en su momento la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Ayer oficialmente se hablaba de 981 nuevos contagios de COVID-19 en todo nuestro país. Para hablar acerca de este tema saludamos vía telefónica al doctor Rafael Orihuela, fue ministro de Sanidad, Asistencia Social, tiene especialización, posgrado en Medicina Tropical. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Alejandra, siempre contento. Un gusto conversar con usted, doctor. Sería conversación a partir de lo que está ocurriendo en nuestro país, lo cual habían proyectado las academias y también especialistas como su persona. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, ya esta nueva cifra, este nuevo registro de 1000, para verlo en redondo, te está diciendo exactamente que la proyección que se hizo hace más o menos medio día era una proyección correcta, que los puntos que hubo alrededor de esa proyección de la academia se quedaron, digamos, en nada, porque llegamos a ese punto y efectivamente hoy entramos en otra dimensión, porque ya yo recuerdo que hace como unas 3 semanas llamaban la atención mucho que estábamos en el rango de los 400 casos, 300, 400 era como la media que se estaba estabilizando en ascenso. Bueno, ya estamos en 1000 casos y sigue el ascenso, porque es evidente que todavía no hemos alcanzado, digamos, ese punto pico de enfermos. Creo que hay que seguir todavía pendientes porque lamentablemente, a pesar de que también lo dijimos 3 meses atrás, que lo dijo la OMS, lo ha dicho todo el mundo, cómo es que se hace el seguimiento, eso que yo llamé la persecución en caliente del virus, que son las famosas pruebas de oro, las pruebas de PCR, no solamente es que no se están haciendo, es que se está haciendo menos que hace 2 semanas. Ahorita algunos centros de estos centinelas que llaman, donde se supone que había la posibilidad de tomar una muestra para hacer un PCR, todos están paralizados, no se está haciendo en ninguna parte, se ha hecho en higiene. Como sabemos, pues allí la capacidad de es muy pequeña, apenas 80 casos. O sea que efectivamente estamos en un bache, en un punto muerto, donde lamento decirlo, pero puede pasar cualquier cosa, más allá de lo que venimos viendo. Se puede empeorar esto. Hay indicadores muy precisos de esa tendencia. Uno es el personal de salud que se está infectando y está falleciendo. Ya pasamos largo al país más atrasado desde la materia del mundo en ese, ya nosotros punteando pues con esta cantidad de muertos por el número de casos que han aparecido. Y entonces, bueno, estamos en una situación de un punto donde todavía faltan varias explosiones del número de casos. Vamos a estabilizarnos entre 1.000 y 2.000 y después saltamos arriba a ver exactamente cuándo se va a parar esto. Ahora, doctor, tengo que preguntarle acerca de las medidas que se han tomado. Supuestamente la próxima semana otra vez habrá una flexibilización de la cuarentena sin ningún tipo de explicación científica. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, que incluso la explicación que habría científica es tener que concluir que es contraproducente en este escenario de ascenso todavía sostenido de casos, continuamente uno más tras otro todos los días del mundo, que además le agrede un aumento de la exposición al virus, que en el fondo es, digamos, esto de abrir, de liberalizar la gente, que la gente va a la calle, etcétera, aunque sea inclusive producción, aunque sea, digamos, generalizado. Yo no sé si ven las grandes ciudades. Hoy tuve la oportunidad de estar por la calle con un problema de un familiar que falleció y tenía que ir a buscar certificado de función. Un traje me robó por todo Caracas. Mira, es impresionante la cantidad de personas en la calle sin tapabocas. Me volví a encontrar con los camioncitos otra vez que van como forrados ahora con una lona que tapa, digamos, la superficie, pero adentro aquello va totalmente full de gente. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tú estás haciendo algo? Después te empiezan a trancar las calles y las avenidas con unos murotes grandotes de concreto armado y resulta que y la gente, o sea, es algo verdaderamente histórico. Y yo creo que efectivamente esta otra medida que están inventando, que volvió
otro tiempo para liberalizar, puro discurso, eso en el fondo, todo es una gran mentira en el fondo. Ahora, y esta decisión y me parece que lo hemos hablado en otra oportunidad, de utilizar toda clase de infraestructuras para ubicar a pacientes supuestamente asintomáticos de COVID-19, yo quisiera su comentario porque preocupa y mucho las condiciones en las cuales están, personas allí. Pienso ahora mismo, por ejemplo, en el poliedro de Caracas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo pienso que justamente eso que están haciendo es de mal para peor, porque hay como una confusión. Yo no sé si eso es consciente, si eso es pensado, pero es evidente que cuando tú dices, bueno, vamos entonces a visitar un poco de hoteles y hotelitos y hoteluchos de las grandes ciudades para meter ahí a quién, bueno, aquellos casos en los cuales tú tienes una prueba de esta prueba rápida positiva y no tienen síntomas, tú no sabes que lo vas a separar un tiempo. Ahora eso se transforma en un hacinamiento verdaderamente terrible, y el reclamo de la gente es un reclamo justo, no tiene para alimentarse, no tiene para bañarse, tiene un desorden, que es lo que estamos viendo. El poliedro, como decía, el último capítulo de toda esta improvisación, porque efectivamente, ¿qué gano yo con eso? De pronto tener más cerca, digamos, la conciencia de ver lo que está pasando con el país. Pero si yo no tengo la capacidad de saber que ese individuo que yo estoy, digamos, metiendo en una cuarentena forzada, lo estoy mandando y lo estoy ahí metido 3 semanas, y yo no sé si él es o no es un caso, porque no tengo manera de saberlo, porque las pruebas rápidas, ya lo hemos dicho bien, que son pruebas sumamente durosas en cuanto a negativos y positivos, y al revés también. Y si no estoy haciendo PCR, ¿cómo yo sé que tengo un individuo que es un paciente que tiene el virus porque yo lo confirmé y que es un asintomático? Bueno, sencillamente no es posible porque no estoy haciendo la prueba PCR. O sea, eso es lo que es un gran desorden nacional, lo que ha permitido que se vayan digamos, asentando una enorme de focos activos, de focos calientes de virus por todos lados. Ya vemos que Caracas, lo que son los extremos, Petare y Catia, esto está súper entendido, y el Valle también. Bueno, obviamente no estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cómo hacer para que esta gente entienda? Bueno, yo no sé, mira, ya es tanto el esfuerzo que uno hace, pero bueno, un momentico, pero le van a pasar tal cosa, apúrense porque todos me vamos a tener tal broma, y bueno, y más nada, y las cosas siguen ocurriendo frente a las caras impávidas, gente que parecía que no sabe qué hacer. Yo tengo que preguntarle otra vez, doctor, porque es que, como dice usted, da la impresión que ahora mismo, bueno, el equipo de Nicolás Maduro no sabe qué hacer, o se toman decisiones sin tomar en cuenta la opinión de los científicos. Hace algunos días las academias, sociedades científicas emitían 11 lineamientos muy claros para enfrentar el avance de la pandemia en nuestro país. Y otra vez, la pregunta que nos hacemos es si no hay manera de presionar a estas personas, el equipo de Nicolás Maduro, para que permitan que los que saben, asuman algún tipo de responsabilidad y puedan tomar medidas concretas para hacer frente al avance de la pandemia, que es evidente a la luz de los propios datos oficiales. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, yo creo, y eso también lo ha aconsejado, digamos, la gente, los expertos, las academias, dentro de esos puntos que tú señalas. Hay un punto clave de todo que explica cómo poder mejorar nuestra respuesta al problema, que creo que es la desmilitarización del problema. No es posible que un problema evidentemente médico-científico, de capacidad en cuanto a políticas públicas de salud, un problema estrictamente epidemiológico, tú piensas que lo vas a resolver con persecución, con represión, con una cantidad de medidas absolutamente inútil y hasta tonta. Eso no es posible. Bueno, primera cuestión, agárreme a ese famoso mando multilateral de los cosa, me lo sacan en un solo voto y me mete allí epidemiológicas que sepan de eso. Pero, segundo, por favor, ya no pueden seguir metiendo esa mentira que están haciendo pruebas. Eso no sirve. Tienen que asumir la responsabilidad de hacer las pruebas de PCR diarias. Algunos han planteado hasta necesidad de hacer 4.000 pruebas, no 80, como 4.000 pruebas diarias para poder colocarse delante del virus. Esas dos cosas, mira, una campaña educativa permanente de persuasión
y no de represión de gente sobre cómo debe andar el asunto de la mascarilla, el asunto de la distancia. Bueno, eso es lo que tienes que bajar seria. Y yo lo vuelvo a repetir una vez más porque es lo que más me angustia de todo, una política eficiente para evitar, para impedir que la tercera edad se nos contagie, se nos enferme, porque estamos viendo que ahí está el riesgo de muerte más alto. Yo tomaría 2 o 3 medidas, pero medidas persuasivas. Tiene que haber una información real, diaria, seria, sobre el tema, y que de verdad se vea al personal que hace salud pública, porque aquí hay muchos epidemiólogos muy competentes, hay muchos infectólogos. Bueno, coloquen un alto mando médico en vez de colocar un alto mando militar, que no tiene ningún sentido. Y así como ese, otras cosas pueden hacerse que mejoren la capacidad de resolución, de prevención, que es el centro de todo. Doctor, comentamos con los amigos oyentes, los internautas, lo que parece una buena noticia, ojalá se materialice, y tiene que ver con el anuncio que han hecho sobre el comienzo de la producción masiva, o la disposición para producir, mejor dicho, masivamente la vacuna de la Universidad de Oxford a partir del mes de diciembre, si pasa todas las pruebas. De hecho, en Río de Janeiro están habilitando un laboratorio para el desarrollo de todas las fases de la fórmula con capacidad para 40 millones de vacunas mensuales. Yo le pedí un comentario sobre esta información y el resto de investigaciones que están en marcha. Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, el Instituto Osvaldo Cruz, como se llama, brasileño, es un instituto de altísima tecnología y de una capacidad de investigación muy alta y con una capacidad de resolución. Eso que dicen es cierto, la fabricación masiva pueden hacerlo ellos ahí. Segundo, por lo menos 5 vacunas que están rodeando el universo de posibilidades todavía sin que se acabe el 2020 están andando, están en prueba. La vacuna de Oxford pareciera que es la que como que tiene más consenso en el mundo académico científico. Es verdad que esa persona que es la creadora de ese modo de hacer esta vacuna, ¿verdad? Y ya ella hizo una prueba de la vacuna con sus hijos. Eso es sorprendente. Digamos, primero arriesgo a mi familia y sin ningún tipo de efecto colateral, afortunadamente. O sea, que la vacuna se sabe que no tiene toxicidad o es muy poca y que funciona y que protege. Ella misma anunció ayer, una rueda de prensa que dieron en Inglaterra, que se preparaban para iniciar masivamente la producción a partir de octubre. Bueno, ya pasan 2 meses y medio, 3 meses. O sea, que digamos, estas son buenas noticias. Luego, los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud, que son 2 proyectos, que más ruido hace ese que se llama Moderna, que es una empresa muy grande de tecnología social, anuncia también que ya con la fase de prueba. Y hay una información que ha circulado mucho que me parece muy importante. Hay que ver, digamos, su precisión, su veracidad precisa, pero es una declaración que el presidente Trump la ha dado 2 veces, la repitió hace 2 días, pero hace como 10 días, en la cual señala que ellos están firmando una contratación de los Estados Unidos de América para garantizar de, óyeme bien, 1.200 millones de dosis de vacuna. Ya se sabe que la vacuna va a recibirse 2 dosis, una con un mes de intervalo. Si estamos comprando esa cantidad, el Estados Unidos, que son 300 millones de habitantes, van a gastar 600 millones de dosis. Te quedan 600 millones, digamos, que tú estás adquiriendo para uso, digamos, del vecindario. O sea, que esto cubriría a una buena parte muy grande de América Latina. Yo te diría sin México y sin Brasil, que son muy grandes. Brasil está ya en su ensayo con la misma vacuna, pero ya una iniciativa local de ellos allí en Brasil. Falta México por hablar, pero si esto fuese cierto, oye, mira, estamos en la antesala de una solución más o menos rápida, digamos, de cortar el crecimiento exponencial de la epidemia a nivel mundial. Yo creo en eso, creo que soy optimista que vamos a tener ya, el fin del año vamos a tener esa muy buena noticia. Ojalá que tengamos entonces el recurso nosotros para entrar, sea por la vía diplomática o por la vía financiera, quedarnos afuera tampoco, porque solamente es que somos, digamos, incapaces de elaborar algo. Eso es un problema, pero para que no podemos ni comprarlo, estamos fregados. O sea, yo creo que un poco por allí hay que hacer una discusión en Venezuela sobre este punto que sería vacunaciones, ¿cuándo para Venezuela? Buena pregunta, doctor.
Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Información, por supuesto, a la que haremos seguimiento en este espacio, una vez que, bueno, se compruebe la efectividad de cualquiera de estas vacunas que están en investigación. Rafael Orihuela fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición. Tiene asistencia primaria de salud, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 50 AM. Hola amigos de Conexión 750, cerramos con información. El periodista Eugenio Martínez, especializado en el área electoral, publicaba hace algunas horas en sus redes sociales lo siguiente: el esperpento electoral. El 17 de julio, Leonardo Morales aparecía en el listado del Consejo Nacional Electoral como representante del Partido Avanzada Progresista de Henry Falcón, esto lo agregamos nosotros, para auditar la base de elegibles para el servicio electoral. El 7 de agosto es designado director principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Dice Eugenio, es evidente que la designación de Leonardo Morales viola el artículo 290 de la Constitución y el numeral 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En ambos artículos taxativamente se indica que los rectores no deben tener militancia política. Claro, a estas alturas, que sencillamente que no les interesa el tema de la legalidad. Esto lo decimos nosotros porque en la designación del máximo ente comicial es atribución de la Asamblea Nacional, que arrebató el Tribunal Supremo de Justicia. Por si fuera poco, el Observatorio Electoral venezolano escribía: tras la renuncia de Rafael Simón Jiménez como rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, luego de menos de 2 meses en el cargo, el observatorio ofrece 3 apuntes sobre la designación hoy de Leonardo Morales. Primero, usurpa nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia funciones que no le corresponden. Esto lo decíamos. Segundo, desconoce el Tribunal Supremo su propia decisión de junio cuando nombró a rectores con sus suplentes. El nuevo rector no aparece en esa decisión como rector suplente de Jiménez. Tercero, viola el Tribunal Supremo de Justicia la Ley Orgánica del Poder Electoral, designar a un militante reconocido de Avanzada Progresista. En fin, nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Efemera Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Chacaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con solo por RCR 750 AM.